Entre los objetivos de este video está que utilices los potenciales de Linear Richard, que son los potenciales retardados, para aplicarlos al dipolo eléctrico y así conseguir el campo eléctrico y poder visualizar el fenómeno en una gráfica 3D. El potencial es función del tiempo retardado, el T sub R, que va a depender de la separación entre el lugar donde estamos midiendo y la velocidad a la que llega la onda, que es la velocidad de la luz. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sección es ir escribiendo estas magnitudes y expresarlas como una serie Taylor. Una expansión o serie Taylor se encarga de escribir una función como una suma de sus derivadas. Por tanto, vamos a ordenarnos y escribir primero la función en 0, la primera derivada, evaluarla en x es igual a 0, luego hacer lo mismo con la siguiente. Vamos a llegar hasta la derivada número 2, porque desde allá arriba tenemos términos que van a ir desapareciendo. Para la segunda derivada ya recomiendo utilizar la regla de derivación para una división, porque se obtiene la respuesta un poco más rápido si comienzas a reordenar. Ahora, notar que esto dice f sub más menos. Se refiere a que estamos trabajando con la partícula positiva y con la partícula negativa. Cada una tiene una función distinta, pero que va a diferir solamente por un signo. Por tanto, por ello me ordeno así. Ahora, la función que conseguimos, que es nuestra serie Taylor, nos permite cortar cuando x tiende a valores pequeños. En este caso, d sobre 2r, para r muy grandes tiende a 0. Entonces, para valores d sobre 2r al cuadrado, esos los podemos eliminar. Estas aproximaciones son sumamente útiles, ya que ahora esta función un poco rara nos permite separarla como el coseno de una suma. Entonces podemos conseguir cosenos y senos más simples, con los cuales después podemos hacer otras aproximaciones. Y aquí me voy por otra aproximación, que es que d es mucho menor a c sobre omega. Esto lo puedes reescribir como que omega por d sobre c es mucho menor que 1. Entonces, cuando lo que tienes es un coseno y es prácticamente 0 lo que hay adentro, tiende a 1. Y cuando tienes en el caso del seno, entonces tenderá a lo que hay adentro. Esto nos permite entonces reescribir esta suma de una manera mucho más simple. Ahora vas a sacar la serie Taylor de 1 sobre r, la cual es bastante similar a la magnitud de la distancia solamente. Solamente que tiene el signo invertido, así que tener un montón de cuidado con eso. Que aquí hay una ensalada de signos y es solamente tener una cantidad de paciencia infinita y mucho, mucho ojo. Así que vamos reemplazando los términos, reescribiendo. Lo que nos deja con una expresión bastante grande. Debido a que el coseno de t por omega menos rc y el seno de ello va a aparecer bastantes, los escribiré como una letra griega, que es la omega grande y la z me parece que era. Y esto va a hacer que la notación o que cuando escribamos el potencial nos quede de tal manera. Y aquí ya procedí a hacer las multiplicaciones y nos deja ver que hay bastantes términos que se repiten. Algunos negativos, otros positivos. Los omega se me van, ya que hay uno positivo y uno negativo al otro lado. Los omega por d cuadrado y el coseno también se me van. Y me quedan unos que son de signos idénticos y tienen un coeficiente de 1 sobre 2. Entonces al sumarlo me queda un 2 arriba, por tanto el 2 de abajo, el de abajito se va. Y eso es lo que sucede. Reordenando y reescribiendo a la forma original para ya tenerlo listo. Procedemos a definir qué es el dipolo, que es Q por D. Entonces factorizando D obtenemos esta nueva expresión.
Ahora a lo más importante. El potencial lo utilizamos para sacar rápidamente el campo eléctrico. Y esto lo podemos conseguir reescribiendo como omega y z el coseno de omega t menos rc y el seno de omega t rc. Esto es muy conveniente ya que nos permite definir sus derivadas por separados y luego simplemente ir repartiendo las derivadas e ir dejando estos símbolos escritos. Luego dejo aquí expresadas las derivadas y específicamente el componente R de la gradiente. Este es uno de los dos componentes que hay, ya que después está el componente θ, el cual tiene que tener un factor de 1 sobre R al frente. Y obtenemos así el campo eléctrico. Verás que tiene vectores unitarios R y θ, que son en coordenadas polares. Así que si queríamos hacer una simulación es importante que tengamos esa distinción bien al ojo. Ahora, aquí hay algunos componentes que en ciertas aproximaciones después se van, pero los voy a dejar para después tener la libertad de quitarlos o no. Así que para hacer la conversión de polares a cartesianas, vamos a escribir estos vectores en su forma cartesiana y después va a ser simplemente cosa de multiplicar. Ahora, el vector R es el típico de toda la vida de polares y el θ tongo lo puedes obtener derivando el vector R tongo por θ. Y eso obtiene cómo cambia el vector de posición con respecto al ángulo. Y ese es el significado de θ tongo. Ahora el campo que nos queda, simplemente en la parte en que tenemos R vamos a escribir ese vector. Y en la parte del θ tongo lo vamos a reemplazar también por nuestro vector. Ahora debería hacerle unos cambios por dentro, pero la verdad es que ya está listo para que lo implementemos en Python. Recuerda que todos los códigos los puedes encontrar en GitHub y voy a dejar un Jupyter Notebook donde puedes entrar y meter los datos que quieras y crear una simulación. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es pasar a coordenadas polares, ya que es como tenemos expresado nuestra solución. Entonces, tenemos ahí el vector posición, que es el rvec. Calculamos la magnitud de ese vector, que es r. Notar que rvec es un vector y r es un escalar. Calculamos phi y calculamos θ, que son las tres coordenadas en las coordenadas polares. Entonces, una vez teniendo esto, sacamos los vectores unitarios, el r tongo o r gorrito, que es el vector r dividido en su magnitud. Eso lo hace que sea unitario, que tenga magnitud 1. Luego, el θ tongo lo calculamos tal y como lo definimos o lo escribimos en la pizarra previamente. Estos coeficientes z y omega son sumamente importantes. Observemos este plot. Aquí cuando se llega a una separación máxima, se ve un aumento en el máximo en todo el campo en el espacio. Cuando cambia en el centro, cambian todos los lugares automáticamente. Pero ahora, si tenemos en cuenta el z y omega, vamos a ver que se demora un poco. Cuando en el centro es 0, alrededor sigue expandiéndose. Y se ven estas clases de espacios como si fuesen ondas. Y por cierto, lo que están mirando aquí es el vector de Poynting, que tiene una fórmula muy similar al campo eléctrico, pero es radial. Tiene la dirección hacia donde fluye la energía. Y una vez implementado el campo eléctrico, obtenemos los siguientes plots. Tenemos el 3D que nos muestra la dirección y la magnitud de este campo, cómo interactúa, pero principalmente cómo se queda en la línea horizontal del dipolo, cómo tiene esa dirección de propagación bien marcada. En la descripción puedes encontrar una guía sobre cómo generar distintos plots. Este tema cuando yo lo investigué me costó bastante encontrar el cómo reproducirlo. Así que espero que te sirva. Buena suerte.